Y bueno, hoy me acompaña para desarrollar este tema un hombre que camina con nosotros hace muchos años. Era muy joven, era soltero, pero ahora ya es un hombre maduro, no viejo, pero maduro, y un hombre que ha perseverado en medio de muchas pruebas y dificultades, pero se mantiene y lo considero un regalo del Señor para mi vida y para esta linda iglesia. Estoy hablando de nuestro administrador, nuestro pastor administrador, Dieter Cruz. Muy buenas noches, apreciado Dieter. Pastor, buenas noches, gracias por esas palabras. Iglesia, un saludo cordial a todos ustedes aquí desde Patio Bonito, allá en el Meta, en Colombia, en Boyacá, en Quipile, Cundinamarca y en todas nuestras sedes aquí en Bogotá. Un saludo para todos ustedes, pastores, para todos ustedes fieles y para todos aquellos que están conectados hoy en este espacio, esperando que de una u otra manera la presencia de Dios y su palabra traiga bendición y restauración a cada vida. Amén, amén. Que así sea. Y bueno, Dieter, hoy vamos a estar tocando un tema importante dentro del plan supremo de la evangelización, un plan donde se nos habla acerca de la, la elección, la consagración. Pero hoy vamos a estar tocando acerca del tema de la comunicación. Hoy vamos a hablar de eso, porque realmente evangelizar es comunicar el evangelio. Señor. Hace 8 días con el pastor Tony desde El Salvador tocábamos el tema de la consagración, pero hoy vamos a hablar de la comunicación. Y el modelo para nosotros, por supuesto, es Cristo. Y vamos a ver cómo fue que Jesús comunicó el mensaje que el Padre le había encomendado y pues de alguna manera ese tiene que ser el referente para nosotros hoy en este siglo XXI comunicar y anunciar el Evangelio. Sí, señor, y tenemos que entender también que es una tarea bien importante. Jesús, nuestro modelo a seguir, pues hizo el ejercicio muy bien y nos dejó las herramientas, los lineamientos para que nosotros podamos de una u otra manera hacerlo tal como Él lo ha dicho. Pero me gustaría preguntarle a ustedes que están conectados en redes sociales, han escrito sus peticiones, han pedido oración por muchos motivos, pero ¿por qué no nos ayudas escribiendo en el chat? ¿Por qué es importante o una respuesta, por ejemplo, a esta pregunta de por qué es importante la comunicación? ¿Podrías ayudarnos ahí en redes sociales, escribirnos una respuesta a esta pregunta que hacemos en esta noche? Y mientras usted nos escribe en YouTube, en Facebook, ¿por qué es importante para usted la comunicación? Pues aquí tenemos una definición de lo que realmente es la comunicación. Y la comunicación, según la RAE, pues es un proceso mediante el cual tanto el emisor como el receptor establecen una conexión. Y esta conexión es a través de un mensaje. Y este mensaje les permite intercambiar o compartir ideas o información. Y es importante que nos centremos en la palabra mensaje, porque nosotros tenemos un mensaje importante y nosotros debemos cumplir la tarea de poder comunicarlo a las personas que no lo conocen. Recordemos también que nosotros fuimos privilegiados al recibir ese mensaje de alguna persona que alguna vez se acercó a nosotros y tuvo la valentía de compartirnos, de decirnos, de hablarnos. Y si usted mira hacia atrás, hoy somos el resultado de lo que esa persona hizo por medio del cumplimiento de la Gran Comisión. Así que apóyenos escribiendo ahí en el chat para usted porque es importante la comunicación. Y quería preguntarle a usted, pastor, ¿usted por qué considera que es importante la comunicación? Bueno, pues realmente creo que nosotros, querrámoslo o no, siempre estamos comunicando. De hecho, en este ámbito tan amplio y tan vasto de la comunicación, los expertos dicen que uno puede comunicar aún sin palabras, el lenguaje no verbal, nuestras actitudes. Yo puedo decir con mis palabras, estoy muy feliz, pero mi cara y mi actitud y el tono y el gesto pueden decir otra cosa totalmente importante.
Y hablando de la comunicación del Evangelio, pues esto es algo tan importante porque es como la oportunidad que Dios le da a las personas para que puedan comprender el Evangelio y tener una oportunidad válida de salvación, bien sea de aceptar o de rechazar el Evangelio. Nuestra iglesia se llama la Gran Comisión y en Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo esto: por tanto, vayan. Esa es la dinámica. Primero nos dijo vengan y ahora nos dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta gran comisión hay un implícito mandato, es una orden. Su mandato es nuestra misión y el mandato es anunciar el Evangelio con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y recordemos que Jesús le comunicó de una manera muy puntual a sus discípulos qué debían hacer. Y es importante que nosotros también de una u otra manera lo tengamos claro, porque como discípulos nosotros estamos, como creyentes de Jesús, también tenemos que cumplir puntualmente esa tarea que Cristo nos ha encomendado. Y mientras recordamos esto, pues pastor, ¿qué tal si nos comparte qué han dicho por ahí en YouTube mientras las personas continúan escribiendo? Si hay algún mensaje de alguno de nuestros hermanos en la fe, no sé si en el Meta, no sé si en los diferentes lugares que tiene nuestra iglesia en Boyacá. Claro que sí. Hay algunos saluditos de Sandra Gaviria, de Leonidas Salazar, quien también saluda a nuestro amiguito Wood, y algunas respuestas. Elizabeth Galeano, la pastora Elizabeth, dice que la comunicación es importante porque es la forma como nos expresamos y nos damos a entender hacia los demás. Sandra Gaviria dice que la comunicación es importante para relacionarnos con otros e interactuar, transmitir un mensaje. Ruth Carolina Barón dice porque es el medio de dar o recibir mensajes. Y por aquí Lisette Rosas, un cordial saludo. Dice la comunicación es importante porque nos permite interactuar, no necesariamente hablando, siempre que tengamos un receptor y un transmisor. Se lleva un mensaje. Qué buenas respuestas. ¿Qué dicen por allí en Facebook. Facebook? Bueno, María Inés Ávila nos dice que nos conecta, porque la comunicación es importante porque nos conecta con Dios. Yubeli Parra dice porque es importante, que es la forma en que nos hacemos entender y nos entienden. Lidia Peñuela dice la comunicación es la mejor manera de expresar un mensaje, estar en continua transmisión aún de nuestros sentimientos. Jorge Gutiérrez dice sin comunicación no existen las relaciones personales, no podríamos anunciar el evangelio. Esas serían, digamos, los comentarios que están en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Y es importante que tengamos en cuenta estos conceptos también, pero además de ver la importancia que tiene la comunicación, pastor, pues hoy queremos conocer por qué necesitamos comunicar el Evangelio. Recuerde, ¿por qué necesitamos comunicar el Evangelio? Y veamos este texto bíblico que encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 15, que es un mensaje directo de Jesús a los discípulos de aquel entonces, pero también un mensaje directo a nosotros como creyentes hoy de Jesús.
Y el texto dice de la siguiente manera: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Vayan a todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Sí, esta es la gran comisión en Marcos. Y cuando uno lee el contexto de Marcos, pues Jesús dio este mandato a una comunidad que está llena de miedo, que está llena realmente de incredulidad, que no creen, porque Jesús resucita y se aparece a unas mujeres, ellas van, lo cuentan, los discípulos no creen, luego se aparece a dos discípulos que van camino de Maús, tampoco creen, y Jesús tiene que aparecerse, reprocharlos, reprenderlos. En el original es algo así como restaurarlos y corregir esa incredulidad para que ellos tomen la decisión firme y radical de ir a anunciar el Evangelio. Realmente uno podría pensar, es como una invitación, pero no es una invitación, es un mandato, es un imperativo, es una orden. Vayan, vayan. ¿Y vayan a qué? Vayan a comunicar un mensaje claro, oportuno, un mensaje necesario para toda la humanidad. Vayan y digan a la humanidad que el Mesías ya vino, que es Cristo Jesús, el Dios eterno se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y pronto regresa. Ese es el Evangelio. Tenemos que decirle a este mundo que Jesús pronto regresa, que Jesús es el Salvador. Esa es una tarea que no es exclusiva de pastores o de misioneros. Esta es una tarea de todos los discípulos de todos los tiempos. Mira, cuando alguien le rinde su vida a Dios, cuando alguien se convierte, implícito está que el Señor lo salva con la misión de que luego vaya y anuncie el Evangelio a otras personas. Pienso, por ejemplo, en el endemoniado Gadareno. Él conoce a Cristo, es libre de una legión de demonios, quiere ir con Jesús y Jesús les dice, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia. Y este hombre va y predica en una región de 10 ciudades. Va y predica, anuncia el evangelio. Así que ser un creyente de Jesús, pues implica anunciar el evangelio. Un verdadero discípulo de Jesús, como quiera que sea, con sus palabras y sus acciones, anuncia el evangelio. La pregunta es, ¿qué implicará para muchos ser creyente de Jesús? Si tuvieras que responder esa pregunta, tú que estás ahí conectado por Facebook, por YouTube, ¿qué responderías? ¿Qué implica ser un creyente de Jesús? ¿Qué implica ser prosperado, bendecido, estar en victoria, pasarla bien, disfrutar de cosas? ¿O implica una misión? Porque no hay salvación sin misión. Pero bueno, Dieter, ¿qué tal si desarrollamos este lindo tema? Sí, Respondamos a señor. la pregunta, ¿por qué necesitamos comunicar el Evangelio? Y en primer lugar, respondiendo a esa pregunta que acaba de hacer el pastor, necesitamos porque es un asunto de urgencia, en primer lugar. ¡Wow! Urgencia. Y realmente hay cosas que son urgentes. Cuando la vida de una persona está en riesgo, cuando alguien está en peligro de ir a la eternidad sin Cristo, creo que no hay un asunto de mayor urgencia que ese. Es urgente. Y realmente en la orden que Jesús da,
en ese mandato, en ese imperativo, está implícita la urgencia. De hecho, el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús empieza a predicar, a sanar los enfermos, a echar fuera los demonios, y Jesús empieza a alcanzar cierta fama, cierta popularidad, los discípulos suyos, recién siguiéndolo, pues están como no claros, no saben de qué se trata esto y le dicen, oye Señor, te has vuelto muy famoso, todos te buscan. Algo así como, Señor, ve y atiende a esos seguidores que tienes, vive para ellos. Jesús dice, no Señor, vamos a otros lugares, vamos a otros pueblos para anunciar el Evangelio y dice, porque para eso he venido. Jesús tenía clara su misión. Y creo que la misión de Jesús lo empujaba cada mañana a levantarse. Él sabía que tenía poco tiempo, eran apenas 3 años para cumplir su misión, para anunciar el Evangelio, para modelar a sus discípulos y sobre todo para entrenarlos a ellos, para que ellos entendieran cómo se comunicaba el Evangelio. Cuando uno ve la vida de Jesús era un mensaje. Él encarnaba el Evangelio, él aprovechó al máximo el tiempo. Cuando él veía las multitudes, dice el evangelista, sentía compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y decía, rueguen, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y creo que esto es algo muy urgente. Y creo que nosotros tenemos que aprenderlo. No se trata de leer un libro o un manual. Se trata de empezar a poner en práctica, de anunciar y de decirle al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Hablarle y decirle a esta sociedad, mira lo que Cristo hizo con mi vida y tal vez lo quiere hacer también con tu vida. Sí, señor. Y en ese orden de ideas, pues vemos que en el ejercicio del ministerio de Jesús, los discípulos tuvieron un privilegio enorme de ver todas las señales, todos los prodigios, todas las obras que él ejecutó durante su permanencia aquí en la tierra junto a ellos. Y de una u otra manera, recordando lo que nos dice el Evangelio de Juan en el versículo 13, capítulo 13, versículo 15, leemos lo que nos enseña este texto bíblico. Y el texto nos dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús dio el ejemplo para que nosotros como creyentes y discípulos de Jesús hiciéramos exactamente lo mismo. Y mire que Jesús nos preparó, nos encomendó, pero también nos dio la forma de hacer el trabajo, nos mostró cómo hacer el trabajo, pero también nos encomienda a nosotros la tarea. Y cuando le te colocamos el sentido de urgencia a la tarea que nos encomienda Jesús, es una acción inmediata, es una acción rápida, es una acción que nos conlleva a un resultado definitivo o a un resultado real, que es la predicación del Evangelio. Y recordemos que Jesús, dentro de sus muchas obras, hizo una de las que, pues de una u otra manera, los discípulos no esperaban, y fue la de lavarle los pies, porque Jesús hizo sanaciones, resucitó, restauró visión, pero obviamente hizo algo que posiblemente a los ojos de ellos no esperaban, ir a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Eso también nos da un ejemplo muy fuerte para cada uno de nosotros cuando anhelamos ser siervos de Cristo o servidores de Él en el reino. Y es el privilegio de tener que servirle también a nuestros siervos, a nuestros consiervos, a nuestros hermanos. Y Jesús es experto. Jesús fue un ejemplo que vale la pena imitar, que vale la pena seguir. Y la invitación en esta noche es para que con urgencia sigamos ese ejemplo de Jesús porque lo necesitamos nosotros como creyentes. Amén. Así es. Y tristemente fue un ejemplo incomprendido, porque lo que uno puede percibir en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan que tú citas, pues es que los discípulos no lo entendieron. Ellos no lo comprendieron, ellos no tenían ni idea de lo que Jesús estaba hablando, a pesar de que Jesús les modela lavándole los pies. Ellos no lo entienden, no lo comprenden.
De hecho, esos 3 años de entrenamiento me parece que fue para Jesús una lucha para que ellos lograran entender, asimilar lo que era el reino de Dios, lo que implicaba el seguimiento, lo que implicaba lavar los pies de los discípulos. Y cuando pienso en estos discípulos y veo la realidad nuestra hoy, creo que las cosas no han cambiado mucho. Porque hoy tristemente muchos siguen al Señor Jesús, van a una iglesia, pero van esperando recibir un favor, un regalo, prosperidad, sanidad, que Dios les arregle el matrimonio, que Dios transforme la vida de un hijo. Todas estas cosas que indudablemente el Señor las hace, pero que no son la razón de ser, que no son la prioridad uno a, porque esa no es. El Señor nos llama para entrenarnos y que podamos cumplir una misión. Ah, pero que Jesús puede sanar. Sí, amén. Lo creo, lo predico, oro por enfermos. Ah, pero que Jesús puede prosperar y bendecir financieramente a alguien. Amén. Lo he visto con mis ojos durante 32 años. Familias que han llegado a la iglesia en una mala situación y ver cómo Dios los levanta, los prospera, los coloca en lugares de privilegio. Genial. Pero esa no es la meta. La meta es una misión. La misión, esa es la meta. Que la gente cumpla. Entonces, ¿por qué necesitamos comunicar el Evangelio? Porque es un asunto de urgencia. Si Dios te prosperó, anuncia el Evangelio. Y si no, también. Si Dios te sanó, habla de Cristo. Y si estás enfermo, aún en tu enfermedad, habla de Cristo. Pero ¿por qué, Malditer, es tan importante comunicar el Evangelio? En segundo lugar, pastor, es importantísimo porque es la mejor forma de servir. Y nosotros estamos llamados al servicio del reino, al servicio de la causa de Jesús como discípulos. Y recordemos nuevamente el texto de Marcos capítulo 16 versículo 15. Él les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Servimos cuando anunciamos el Evangelio, cuando nosotros proclamamos el mensaje de salvación, cuando nosotros le enseñamos al perdido que hay esperanza y que hay una oportunidad para estar con Cristo Jesús en el cielo, en el paraíso, donde Él está preparando una morada para nosotros. Y recordemos que anunciar implica servicio. El mismo Jesús nos enseña en lo que dice el texto bíblico de Juan capítulo 17-18. Él lo dice de una manera muy clara. Él les dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y la invitación de Jesús para todos nosotros es a servir. Jesús nos envía a servir al mundo, a un mundo perdido, a un mundo en pecado, a un mundo que cree en muchos dioses, a un mundo que cree que todos los caminos conducen a Roma, como dice el adagio popular, cuando la gente no tiene conocimiento de que realmente solo hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que por medio de Jesús solo tenemos salvación y vida eterna. Jesús no necesitaba poder para servir, ya que Jesús poseía todo el poder inimaginable para su servicio. Fue en el terreno de la entrega que Jesús tuvo con nosotros, lo que hizo que nosotros pudiéramos evidenciar y hoy podamos cumplir ese mensaje importante de ir y servir a otros por medio de la predicación. Cuando usted sirve, predica, comparte el Evangelio, Dios puede hacer cosas grandes e inimaginables en la vida de esa persona que ni siquiera usted puede imaginar. Entonces la invitación en esta noche es para que sirva anunciando, anuncie las buenas nuevas de Jesús. Amén. Esa es una tremenda y muy importante verdad. Porque a mi edad, ya 54 años de edad, próximo a cumplir 55, no soy tan joven como parezco, como algunos de ustedes creen.
En estos 50 y casi 5 años, pues yo puedo recordar muchas personas que me han dado cosas, que me han regalado de repente un libro, un traje, una camisa, cosas lindas, las cuales valoro mucho. Pero es imposible no recordar a la mujer que Dios usó para compartirme el Evangelio. Con eso que ella hizo, me prestó el servicio más grande que le podemos brindar a un ser humano. Salvarlo de la condenación eterna. Darle la oportunidad de ser hijo de Dios. Ya no solo criatura de Dios, sino hijo de Dios. Entonces, esto es determinante. Y cuando uno ve al Señor Jesús, pues en su ministerio Jesús vivió en torno de servir a otros. Me explico. Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba endemoniados, Jesús multiplicaba panes, Jesús hacía milagros, pero no era para que la gente viera, wow, qué grande eres, qué poderoso eres, qué famoso eres, como hoy en día algunos hombres y mujeres de Dios, que indudablemente tienen un don, un carisma, eso no se niega, pero no lo han entendido, creen que es para su vanagloria. Jesús cuando sanaba a un enfermo lo hacía como una forma de servirlos, de servir a ese enfermo. Cuando él multiplicaba panes y peces, era la forma de servir a personas que estaban hambrientas y necesitadas. Y esa era la forma en la que él anunciaba el Evangelio. Cada rato leemos en los Evangelios expresiones como estas, porque para eso he venido. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Como decimos aquí en Colombia, Jesús la tenía clara. Él sabía que su tarea era servir, vivir para la misión que el Padre le había encomendado. Todo giraba en torno a esa misión. El texto bíblico quizá más famoso de toda la Biblia es Juan 3:16. Algunos lo pueden recitar de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mira el 17, porque no envió Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús vino a la tierra con una misión, y la misión de él no era vivir sabroso, era salvar al mundo, salvarlo del pecado, de la condenación eterna, salvarlo de tantas cosas para darle la vida que solo Dios puede dar. Así que nosotros servimos a Dios cuando anunciamos el Evangelio. Amén, amén. Haz buenas obras, pero hazlas con la finalidad no de que la gente vea qué importante eres tú, sino para anunciar el Evangelio, para comunicar que todo lo que tú hagas, la manera como vives, la manera como hablas, como tratas a los de tu trabajo, a tus vecinos, sea la forma de servirles y que en ese servicio tú puedas comunicar el Evangelio. Pero Dieter, ¿por qué más deberíamos los cristianos comunicar el Evangelio? En tercer lugar, porque tenemos al Espíritu Santo. Y recordemos nuevamente el texto bíblico base de esta enseñanza hoy, que es Marcos capítulo 16, versículo 15. Nuevamente Jesús les dice, vayan por todo el mundo, urgencia, y anuncien servicio, las buenas noticias a toda criatura. Y la única manera para poder compartir el Evangelio a todos los seres humanos de la tierra es cuando tenemos el poder del Espíritu Santo.
Nosotros solos no podemos hacerlo. Desafortunadamente, este plan de salvación de Dios es una inventiva divina, no es una inventiva humana. Y nosotros tenemos que ser conscientes que es el poder de Dios por medio de su Espíritu en nosotros el que nos da la claridad para poder compartir, para poder llevarle el Evangelio a esas personas. El mundo está lleno de personas sin Jesús. El mundo está lleno de personas que tienen creencias completamente diferentes. Y nuestra tarea y nuestra misión es llevarles ese mensaje de urgencia de que hay un camino de salvación, de que alguien murió por nosotros en la cruz del Calvario y que hay una oportunidad como la oportunidad que tuvo aquel ladrón en la cruz de poder llegar al paraíso, aún a pesar de sus falencias, aún a pesar de su pecado, creyendo en el poder salvador y restaurador de Cristo. Así que nosotros necesitamos ese poder. Ese poder no lo encontramos en ningún lado, el poder lo encontramos en la palabra, el poder lo encontramos en Dios. Y cuando Él nos llena de ese poder, nosotros podemos ir y compartirle el Evangelio a todas las personas que no conocen de Jesús. Así es. Y pienso en el relato de Hechos capítulo 1, antes de Jesús ser exaltado al cielo, antes de su ascensión. Cuando ya está para partir de esta tierra y los discípulos todavía no lo entienden. 3 años, 40 días, oyendo a Jesús, oyendo acerca del reino de Dios, y ellos todavía están preocupados por situaciones políticas. Ellos les preocupa es quién va a gobernar. Y la pregunta que le hacen es, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino político, el reino militar que tenía David en Israel? Pues porque el gobernante de turno era malo, era un impío, era un perverso, era un corrupto. Ese era el gobernante de turno, Herodes. Y ellos están cansados de tanto esto. Y Jesús les dice, mire, ese no es su problema. Ustedes necesitan enfocarse. Y les da ese texto famoso, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Oiga, qué lindo. Jesús como que los reorienta, los aterriza. Les dice, muchachos, no es así. Enfóquense en el poder. ¿Y cómo uno consigue el poder del Espíritu Santo? Siendo amigo del Espíritu Santo, teniendo disciplinas saludables como la oración, la lectura bíblica, el pasar tiempos de calidad con Él, memorizar la Biblia, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, diciéndole cada día en todo asunto, Espíritu Santo, guíame, toma el control de mi vida. Jesús dijo por allá en Juan 6:63, en ese gran discurso sobre el pan. Jesús dijo esto, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Oigan eso. Y lo que está diciendo el texto es que este poderoso libro, la Biblia, esto es lo que nos alimenta. Una persona llena de la Biblia, una persona que memoriza, que está saturada por la Biblia, está llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno de la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que sin el Espíritu Santo, sin la palabra, no vamos a poder avanzar. Cuando Jesús habló con Nicodemo, ese gran maestro de la ley judía, y Jesús le pone una disyuntiva, le dice, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, me imagino, tal vez una persona así como yo, con la calvita, me lo imagino rascándose la calvita y diciendo, pero
cómo uno puede entrar en el vientre de la madre y nacer, porque no entendía, su mente era muy natural. Y Jesús lo que les está diciendo es la importancia que tiene la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que tiene empezar a ser guiado por Él. De hecho, somos cristianos por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dijo Jesús, sopla de donde quiere. No oímos su voz, no lo vemos, pero sabemos que Él está ahí. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos regenera, nos cambia, nos transforma. Va poco a poco restaurando en nosotros la imagen de Cristo, produciendo en nosotros lo que Pablo llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, que no es otra cosa que describir a Cristo. Y sin el Espíritu Santo no vamos a poder comunicar nada. Mire, una persona llena del Espíritu Santo, aún sin abrir la boca, comunica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la manera en que respondes, la manera en que reaccionas frente a la vida, frente a la crítica, frente a los problemas. Ahí se nota si realmente o no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, tener tiempos de oración, tener un grupo pequeño donde conectarnos para que ese fuego del Espíritu Santo se avive en nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que nos capacita para continuar la misión redentora de la evangelización. Nosotros necesitamos continuar el legado, continuar la tarea. Y evangelizar es una tarea ardua. Y recordemos lo que dice el texto. Por todo el mundo es la misión, es el compromiso, es la tarea que nos asignó Jesús a nosotros. Así que debemos hacerlo. Y Jesús mismo da testimonio de ese espíritu obrando en él, porque es el Espíritu de Dios el que obró en la vida de Jesús. Y por medio de ese obrar en la vida de Jesús fue que él liberó a muchas personas de los demonios, fue el que abrió los ojos a Bartimeo, fue el que liberó al que estaba cautivo, fue el que sanaba al que estaba afligido, fue el que le predicó al pobre, al menesteroso, al necesitado. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra redentora en Jesús, también lo puede hacer en nosotros, también nos puede llenar de su poder para que nosotros podamos hacer las mismas proezas, las mismas señales que Jesús hizo en medio de su ministerio y en medio de su vida. Así que la invitación bien especial es para que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para poder actuar. Tenemos que continuar la tarea, tenemos que seguir con la tarea, tenemos que hacerlo hasta el último día de nuestra vida. Hay que comunicar, hay que enseñar, hay que hablar de Jesús. Y no lo podemos hacer si no es por medio de su Espíritu, por medio de su poder. Y las señales también son hechas por medio de su Espíritu en nosotros. Así que nosotros somos una herramienta de Él para que podamos llevarle a otros la esperanza de un mundo diferente. No este, sino un mundo mejor que está al lado de Cristo en la vida eterna. Amén, amén, Dieter. Ya son las 7:52. Tenemos que ir cerrando porque a veces la conexión virtual agota. Algunos de ustedes están agotados, cansados del día. Otros apenas van ahí conectados con audífonos o en el carro tratando de comprender esto. Así que recordemos, es muy importante comunicar el Evangelio. ¿Por qué es importante? Porque usted y yo debemos comunicar el Evangelio. Uno, porque es un asunto de urgencia. Esto es un asunto de vida o muerte. Realmente es la vida, la salvación de las personas que está en juego. Número dos, porque es la mejor forma de vivir. Qué lindo usar nuestra vida para que con nuestras palabras y acciones comuniquemos el Evangelio. Y número tres, porque es la demostración de que tenemos al Espíritu Santo. Porque para eso fue que se nos dio poder, el poder del Espíritu Santo. Jesús lo hizo, Jesús lo modeló, Jesús entrenó a sus discípulos para que lo hicieran. Y ahora nos toca el turno a nosotros. Esta generación nos corresponde a nosotros. Esta es nuestra responsabilidad. Jesús pudo comunicar el Evangelio con efectividad
porque estaba lleno del Espíritu Santo. Claro, Jesús es Dios, Dios encarnado, pero en la tierra vivió como un hombre, aunque no dejó de ser Dios, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nos corresponde a nosotros llenarnos del Espíritu Santo para poder anunciar el Evangelio a esta generación. Recuerdo en un libro de homilética que se cuenta la historia de un hombre que enseñaba a unos jóvenes a predicar y les enseñó cómo hablar, cómo preparar el mensaje. Y luego les dijo, bueno, hoy vamos a ir al mercado y vamos a predicar. Y estos jóvenes ansiosos, emocionados, vamos a ir a predicar. Salieron por la mañana, visitaron un lugar, visitaron otro, fueron a una casa, otra, estuvieron en el parque, en la plaza, y por todo lado iban hablando con la gente y llegaron por la tarde al lugar donde este maestro los entrenaba. Y ellos un poco frustrados dijeron, oiga, maestro, nos dijiste que íbamos a predicar y no predicamos. Y este hombre les dijo lo siguiente, desde que salimos de la puerta de esta casa, estuvimos predicando. Predicamos con nuestras actitudes, predicamos con nuestra conducta, predicamos con nuestra manera de tratar a los demás, predicamos con la forma en que nos comportamos en el parque, en el mercado, predicamos con la forma de relacionarnos con otra persona. Siempre predicamos. Y él dijo esta frase, en todo tiempo predica y cuando sea necesario, habla. Te reto, te desafío para que tu vida sea el mensaje. Pero por supuesto, habla también, pero que tu vida sea la comunicación más clara del Evangelio, que es poder de Dios. Dieter, compártenos la frase de cierre y ora para que el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí conectados en vivo y a los que lo van a ver luego, seamos retados a comunicar el Evangelio siempre. Sí, señor, y la frase de cierre en esta noche es, si a muchos queremos salvar, el Evangelio debemos anunciar. Si a muchos queremos salvar, el Evangelio debemos anunciar.